Bueno, mi nombre es Bruno Galimberti, soy residente de neurocirugía del Hospital de Emergencia Dr. Clemente Álvarez. Hoy vamos a ver la evaluación imaginológica en el trauma encefalocraniano. Un poco para contar de la historia, brevemente. El tomógrafo fue inventado en 1973 por Hoenfield, el cual trabajaba en una discográfica EMI muy conocida, la cual desarrolló este sistema de imágenes que utiliza radiación X muy colimado. Eso quiere decir que son haces de radiación X muy paralelos, los cuales atraviesan los tejidos y, captados por los detectores del tomógrafo, determinan estructuras en escalas de grises. Acá podemos ver en la imagen el prototipo del primer tomógrafo y cómo se veía la imagen. ¿Por qué lo utilizamos en el trauma de cráneo? Bueno, hay muchas justificaciones por lo cual la tomografía se cree que es el método de elección para evaluación del trauma, por lo menos en el periodo inicial, ya que es rápido, es accesible, de bajo costo, no es invasivo, tiene una alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar lesiones traumáticas y con una correcta visualización de estructuras óseas y de sangrado, que es lo principal que uno busca ver en el trauma encefalocraniano. Y lo más importante es que no requiere una preparación previa, se puede hacer directamente sin ninguna preparación rápidamente. Cuando hablamos de imágenes en tomografía hablamos de densidades que son medidas en unidades de Hoenfield por su inventor. Estas unidades tienen una escala numérica, las cuales van a ir variando de acuerdo a las estructuras que vamos a ir analizando. Vamos a hablar de hipodensidad cuando la escala de grises se acerca al negro, y de hiperdensidad cuando la escala de grises se acerca al blanco. Entonces, así distintas estructuras como el aire, la grasa, el agua y el líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver de color negro, la sustancia blanca y la sustancia gris la vamos a ver de color gris, y vamos a ver de color blanco la sangre y el hueso. Cada una es medida con un número llamado unidad de Hoenfield. Los tomógrafos de nueva generación tienen una herramienta la cual nos permite medir las unidades de Hoenfield y así hacer de manera más fácil diagnóstico diferencial entre distintas estructuras. Lo primero que tenemos que ver para poder analizar una tomografía es ver cómo se vería una tomografía normal, ya que si no sabemos cómo ver una tomografía normal, no nos es posible diagnosticar lesiones patológicas. La tomografía normal, una tomografía, así como lo dice su nombre, es una tomografía axial computada, la cual determina cortes axiales, pero los tomógrafos de nueva generación tienen una herramienta que permite realizar reconstrucciones en los distintos planos, tanto como el plano coronal, lo que vemos aquí, el plano sagital, lo que vemos aquí, y también se puede realizar una reconstrucción en 3 dimensiones. Otra de las herramientas que nos permite, utilizando distintos algoritmos, los tomógrafos, es poder utilizar una ventana de parénquima, como vemos acá a la derecha, en cada una, y una ventana ósea donde vamos a ver y poder distinguir con mayor calidad las estructuras óseas. ¿Qué tenemos que ver en una tomografía normal? Bueno, habitualmente empezamos desde la base hacia la parte más superior y vamos a ir viendo y distinguiendo distintas estructuras, las cuales son muy importantes en el análisis del trauma encefalocraniano. Lo que vemos acá en el centro es el tronco encefálico, lo cual una estructura primitiva del sistema nervioso central y muy importante porque cumple funciones vitales. Inmediatamente por detrás del tronco encefálico vamos a ver el cuarto ventrículo, vamos a ver hipodenso, ya que tiene contenido de líquido cefalorraquídeo. Vemos la fosa posterior, la fosa cerebelosa, ambos hemisferios, los lóbulos temporales en la base temporal o fosa media cerebral y los lóbulos frontales. Si seguimos ascendiendo, vamos a ver otras estructuras las cuales son importantes en el análisis del trauma, como son las cisternas perimesencefálicas. Más específicamente, en este corte podemos apreciar lo que es la cisterna ambiens, la cual es importante en el análisis, ya que en un trauma de cráneo encefálico donde sospechamos que hay o puede haber
edema cerebral asociado a hipertensión endocraniana, las cisternas peritroncales pueden o van a estar colapsadas, ya que si recuerdan la doctrina de Monroe-Kelly, cuando hay una masa ocupante de espacio en la cavidad intracraneal, el sistema de compensación buffer es sacar líquido cefalorraquídeo. Entonces nosotros lo que vamos a ver es que la cisterna está colapsada, o sea, desplaza el líquido cefalorraquídeo y no lo vamos a ver con esta hipodensidad que la caracteriza. Lo que vemos acá centrado en la línea media es el tercer ventrículo, el cual es importante que no esté balonizado, ya que nos hablaría de que tiene una hidrocefalia. Es por eso que se ve sin dilatación. Y lo que vemos acá incipientemente son las astas frontales o cornofrontales de los ventrículos laterales. Si continuamos ascendiendo, este es un corte muy importante tomográfico para evaluar en el trauma, ya que podemos ver el desplazamiento o no de la línea media. Para eso tenemos que reconocer distintas estructuras. Estas son el septum pellucidum, el cual es una membrana que separa los dos ventrículos laterales, el derecho y el izquierdo, y el cual nos permite trazar una línea media que va desde la apófisis quistragali hasta la protuberancia occipital interna, la cual trazándolo con una herramienta que nos permiten los tomógrafos, el sistema de los software con los que cuentan los tomógrafos modernos, podemos trazar una línea que va pasando por la hoz del cerebro, la cual es una membrana, un repliegue dural que separa el hemisferio derecho del izquierdo y nos permite de esta manera saber si hay un desplazamiento de uno de los hemisferios cerebrales tanto hacia la derecha o hacia la izquierda que nos hagan sospechar de un efecto de masa de alguno de los dos lados. Las otras estructuras que vamos a ver en este corte son las astas frontales del ventrículo lateral. Vamos a ver las astas occipitales de los ventrículos laterales y lo que vemos acá como una imagen hiperdensa, la calcificación de los plexos queroideos. Un hallazgo normal en las tomografías. Si seguimos ascendiendo, vamos a ver cómo se ven los surcos en una tomografía normal, que se ven bien delimitados entre la sustancia gris y blanca, con buena diferenciación. Hay que tener en cuenta que en los cerebros jóvenes, al no tener tanta atrofia, es posible que se noten menos los surcos y no quiere decir que tengan edema cerebral. Podemos ver la línea media, caracterizada por la hoz del cerebro, lo que hablábamos anteriormente de esta membrana de repliegue dural. Y lo que vemos acá es el seno longitudinal superior, una estructura venosa muy importante de drenaje venoso cerebral, la cual, si seguimos hacia abajo, vemos la confluencia de los senos, lo que llamábamos tórcula o prensa de Eroff. Hay algunas imágenes que muchas veces nos prestan a confusión, las cuales son calcificaciones que son hallazgos normales, no son patológicos y que tenemos que tener en cuenta para no hacer un diagnóstico erróneo, como son la glándula pineal calcificada, los plexos coroideos, las calcificaciones de los ganglios basales, en estos casos vemos la calcificación de ambos globos pálidos, y de la hoz del cerebro. Acá lo vemos una ventana con filtro de parénquima y acá lo vemos una ventana con filtro óseo, como se ve la calcificación de la hoz del cerebro. Vamos a hacer un breve... Vamos a ver que tenemos de afuera hacia adentro, enumerando las distintas capas, la piel, el periósteo que recubre el hueso, el cual está formado por una tabla externa, una tabla interna y un diploe, las tres membranas meningias, de afuera hacia adentro la dura madre, la aracnoides y la pía madre, recubriendo el parénquima cerebral. Y luego el tejido cerebral. ¿Qué hallazgos patológicos esperamos encontrar en una tomografía con un paciente que ha sufrido un trauma encefalocraniano? Bueno, son varias. Pueden ser lesiones hemorrágicas, como es el hematoma extradural, el hematoma subdural, la hemorragia subaracnoidea, las contusiones cerebrales. Después podemos tener lesiones asociadas a la hipertensión endocraniana, que es el edema cerebral, y distintos tipos de fracturas que las vamos a clasificar según sus características y su forma. Como pueden ser lineales, que es una separación que no supera los 3 milímetros, pueden ser depresiones, la cual compromete una fractura, un trazo fractural lateral externa, una impresión,
que es cuando están comprometidas ambas tablas, tanto la externa y la interna, un hundimiento cuando hay desplazamiento de los fragmentos hacia adentro, una diastasis, que es la separación mayor a 3 milímetros de las suturas, y los cabalgamientos, que es cuando se desliza un fragmento óseo sobre el otro. Por último, lo que podemos ver es la presencia de aire en la cavidad craneal, que es lo que llamamos neumoencéfalo. Bueno, con respecto a los hematomas extradurales, son lesiones bastante habituales en el trauma encéfalo-craneano. Son lesiones que se ubican entre el hueso y la dura madre. El sangrado proviene mayormente de la arteria meningia media, también puede venir de la vena meningia media, de las venas diploicas o de los senos venosos. La localización puede ser temporal, temporoparietal, frontal, occipital, supra e infratentorial. Las imágenes del lente biconvexo. Como podemos ver acá, vemos un hematoma extradural que podemos apreciarlo en una ventana parenquimatosa, en un corte axial y en un corte coronal. Vamos a ver el hematoma con forma de lente biconvexa, en este caso con un desplazamiento de la línea media hacia el lado contralateral, un gran efecto de masa. Lo vemos exactamente lo mismo en un corte coronal, el mismo paciente. Se ve acá los repliegues durales, la tienda del cerebelo y la hoz del cerebro, y cómo desplaza todo el tejido hacia el lado contralateral. Y en la serie de la ventana ósea podemos apreciar una fractura que se encuentra adyacente al hematoma. Acá otro ejemplo, vemos un hematoma, una imagen de lente biconvexa, una imagen hiperdensa, con unas burbujas de neumoencéfalo. Otra lesión, lente biconvexo, hiperdenso, en la región temporo-pareto-occipital derecha. Y otra un poco más hacia abajo, en la región occipital. Otra imagen de lente biconvexo, lo que nos hace sospechar que es un hematoma extradural. Con respecto al hematoma subdural, bueno, se producen a través del desgarro de pequeñas venas que discurren desde el cerebro hacia el sistema venoso dural, de venas corticales o laceraciones cerebrales directamente. Son imágenes en media luna. Acá podemos ver la esquematización, la cual el desgarro de las venas provoca el sangrado habitualmente. Vamos a tener distintos periodos de evolución. Vamos a tener hematoma subdural agudo de 1 a 3 días, que lo vamos a ver como una imagen hiperdensa, en forma de media luna, como vemos acá, cóncavo hacia adentro y convexo hacia afuera. Hematomas subdurales subagudos, con un periodo de evolución entre 4 y 21 días, lo cual los vemos isodenso con respecto al parénquima cerebral. Se hace muy difícil distinguirlo, podemos ver en la imagen 2, como vemos la imagen en media luna, isodenso con respecto al cerebro normal. Y los hematomas subdurales crónicos de 21 a 4 meses, los cuales lo vamos a ver como una imagen hipodensa. Vemos acá un ejemplo, de un hematoma hemisférico, prácticamente frontotemporoparietal derecho, con un gran desplazamiento de la línea media, colapso del ventrículo lateral. Esto es un hematoma agudo. Y dos casos de hematomas subdurales interhemisféricos, como vemos, cómo se encuentra en la hoz del cerebro. Con respecto a las contusiones hemorrágicas, son lesiones bastante frecuentes en el trauma encefalocraneano, sobre todo en la región frontal y temporal basal. Cursan con trastornos locales en la coagulación, cambios de la osmolaridad tisular, extravasación en territorios necróticos, reblandecidos. Coalescencia de sangrado, persistencia son habituales de ver, y edema cerebral perilesional. Acá vemos una imagen donde vemos un cerebro contuso, donde podemos encontrar hemorragia, edema, focos de necrosis e infartos. Con respecto a la evolución, vamos a ver cómo va cambiando la imagen a medida que van pasando los días. Acá podemos apreciar una contusión frontal izquierda, donde vemos imágenes hiperdensas con edema perilesional, hipodenso en su periferia, que a medida que pasan los días va progresando el edema perilesional y la reabsorción de la sangre va haciendo que la imagen hiperdensa vaya desapareciendo hasta finalmente quedar totalmente una lesión hipodensa. Con respecto a las lesiones asociadas a la hipertensión endocrinal, vamos a ver que la tomografía no es un método muy fidedigno para poder diagnosticar hipertensión endocrinal, pero nos puede dar signos indirectos
en una evaluación inicial si el paciente presenta edema cerebral y por lo tanto hipertensión endocrinana. Vamos a hablar de hipertensión endocrinana cuando los valores de presión intracraniana superan los 20 milímetros en un cráneo cerrado o los 15 milímetros en un cráneo abierto. Esto siempre y cuando el paciente tenga un sistema de monitorización de presión intracraniana como lo es la fibra de PIC, la cual es un dispositivo que implantado en el cerebro, ya sea intraparenquimatoso o subdural o intraventricular, nos permite medir continuamente la presión intracraniana. Es importante saber si el paciente tiene hipertensión endocraniana o no, porque bueno, vamos a ver que provoca herniación cerebral, compresión vascular, disminución de la perfusión cerebral, lo cual provoca una isquemia y lesiones muy graves. Acá vamos a ver lo que es una tomografía normal. Se pueden apreciar los ventrículos, se puede visualizar bien la diferenciación entre la sustancia blanca y gris, como vemos acá de los ganglios de la base, la cápsula, las distintas estructuras que se pueden identificar, no hay colapso ventricular, una tomografía normal. Y vamos a ver lo que pasa en una tomografía con edema cerebral. Vemos que se pierde la diferenciación entre la sustancia blanca y gris, vemos que perdemos la visualización de los surcos, no vemos los surcos que se ven en la tomografía normal, como podemos ver aquí, acá no se pueden distinguir. Vemos el colapso de las cisternas peritroncales, no vemos la hipodensidad que veríamos en las cisternas perimesencefálicas. Vemos refuerzos de estructuras durales como es el borde libre del tentorio, la hoz cerebral, son todas estructuras que se refuerzan con el edema cerebral. Y bueno, ya vemos una hipodensidad generalizada que nos podría estar hablando de una isquemia cerebral, una isquemia cerebral muy grave. Otros ejemplos de edema cerebral vamos a apreciar por la falta de diferenciación de los surcos en el hemisferio cerebral derecho. Como vamos a medida que vamos ascendiendo en los cortes tomográficos, vemos que se diferencian menos los surcos en el lado derecho. Esto está hablando de un edema cerebral hemisférico. Otro caso mucho más severo de un edema cerebral donde no podemos distinguir las estructuras normales, no hay diferenciación de sustancia blanca y gris, un cerebro hipodenso que habla de una lesión hipóxica muy severa, refuerzo de las estructuras durales como vemos acá, del tentorio, de la hoz del cerebro, no podemos distinguir los surcos ni las cisternas peritroncales. Otro de los casos donde vemos una tomografía con muchísimo edema cerebral, colapso de los ventrículos, al igual que acá, un poco menos, pero bueno, se puede apreciar el colapso, la pérdida de sustancia gris, blanca, de los surcos. Son lesiones bastante graves. Con respecto a las fracturas, vamos a apreciar distintos tipos de fracturas de acuerdo a su forma, como son las lineales, las cuales presentan una separación que no supera los 3 milímetros. Acá podemos ver una fractura temporoparietal izquierda, la cual si vemos es una ventana ósea donde podemos ver y distinguir las estructuras óseas con más fidelidad, pero se alcanza a ver un hematoma estructural que está subyacente al trazo fracturario. Otro tipo de fracturas lineales en otras localizaciones, las conocidas fracturas de base cráneo, en este caso una fractura de peñasco derecha, donde vemos el trazo fracturario. Otro caso, una fractura de base de cráneo, base media, que vemos el trazo pasa por el cuerpo del efenoides. Acá si vemos, se puede observar un trazo fracturario en el peñasco derecho, pero muchas veces las fracturas son muy sutiles y no alcanzamos a ver el trazo fracturario, pero hay distintos signos indirectos de fractura que son la ocupación de las cavidades neumáticas del cerebro. Las cavidades neumáticas, ya sean los senos paranasales o las aldillas mastoideas, si están ocupadas de conexión hemática, nos hace sospechar que hay una fractura, las cuales provocan la hemorragia, pero bueno, no son siempre evidentes, pero las podemos sospechar. Fracturas con impresión son aquellas que tienen compromiso de la tabla externa. Acá podemos apreciar un traumatismo cráneo con un compromiso, una fractura de la tabla externa del seno aéreo frontal. Fractura de hundimiento son aquellas las cuales hay un desplazamiento de los fragmentos óseos. Podemos ver acá en un corte axial
una fractura de hundimiento, que también podemos apreciarlo en un corte, en una reconstrucción en 3 dimensiones de la misma fractura. Fracturas cabalgadas son aquellas las cuales un fragmento óseo cabalga sobre otro. Vemos cómo produce un daño directo sobre el parénquima cerebral, porque bueno, esto es un filtro parenquimatoso donde podemos apreciar bien las estructuras intracraneales. Y por último, las fracturas complejas son fracturas multifragmentarias, con fragmentos desplazados, como podemos apreciar en esta fractura frontal, en la cual el impacto produce el fragmento con minuto de distintas porciones óseas, las cuales provocan un daño cerebral directo. Podemos apreciar una conexión extraxial ahí, una contusión hemorrágica subyacente. Y si vemos en su serie ósea, podemos apreciar los fragmentos óseos, como son desplazados hacia el interior. Otra fractura que compromete la base del cráneo, base anterior, la órbita con múltiples fragmentos hundidos hacia adentro. Por último, vamos a hablar del neumoencéfalo, lo cual es la presencia de aire en la cavidad craneal, intracraneal, donde bueno, podemos apreciar en estos ejemplos cómo se introduce el aire en el sistema subaranoideo, la cisterna perimesencefálica, en las cisternas simbianas, la región frontal. Otro de los casos donde vemos el neumoencéfalo, una hipodensidad, densidad aire, producto de una fractura. Otro, burbujita neumoencéfalo, que siempre es más fácil de ver en la ventana ósea. Son lesiones que por lo general no traen complicaciones. Hay una rara complicación que es el neumoencéfalo a tensión, pero es una complicación muy rara cuando se provoca un trauma encefalocraneano que permite la entrada de aire, y en algunos casos un sistema valvular hace que entre el aire y no pueda salir y provoca lo que llaman neumoencéfalo en tensión, justamente, que es el acúmulo del aire con un efecto de masa importante que incluso le puede costar la vida al paciente y hay que resolverlo rápidamente. Bueno, esto fue un poco una introducción de lo que es la imagenología en el trauma encefalocraniano. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.